Hoy, en el programa de los investigadores médicos, toda la información sobre las alergias. Cuando hablamos de una alergia, básicamente es una respuesta exagerada hacia alguna sustancia. ¿Cómo afecta en la etapa infantil? El niño está enfermo muy frecuentemente, ya sea con tos, con síntomas de catarro. Además, las alergias en los adultos mayores. En la edad adulta joven muchas veces desaparecen, pero empiezan a reactivarse por esta misma razón hacia la edad adulta mayor, porque hay un declive de ese sistema de defensa. ¿Y cómo contribuye Sevilat y Limtox en el tratamiento de las alergias? Van a favorecer justamente una función a nivel del sistema inmunitario, a favorecer una mejor respuesta. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Seguramente allá en casa, en esta época de lluvias, algún familiar o usted mismo sufre de alergias. Es por ello que en esta ocasión, en el programa Los Investigadores Médicos, vamos a hablar acerca de ellas, las alergias. Quédese con nosotros y sea bienvenido. En este primer bloque le damos la bienvenida también al doctor Jorge Vargas, quien nos acompaña en este primer bloque. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Claudia? Pues contento nuevamente de estar aquí contigo, platicando siempre con temas muy relevantes, importantes en salud, y el día de hoy pues no será la excepción. Así es, las alergias que son muy comunes en niños, en adultos, en todas las edades, doctor. Pero definamos qué es una alergia. Bueno, cuando hablamos de una alergia, básicamente es una respuesta exagerada hacia alguna sustancia. Esa sustancia puede ser, por ejemplo, el polen, el medio ambiente, ¿verdad? El cambio de clima. También puede ser reconocido como un alérgeno justamente, o también sustancias que son denominadas antígenos, que son capaces de venir y producir una respuesta en el cuerpo. Y esa respuesta está mediada por células de nuestra inmunidad, linfocitos, neutrófilos, basófilos, y justamente esa respuesta va a originar una serie de síntomas en el paciente, y eso es lo que conocemos como una respuesta alérgica básicamente. ¿Y son datos a nivel mundial, son más elevados en Guatemala también? ¿Qué nos puede decir? Ok, resulta importante. Realmente pues es bien difícil medir la cantidad de pacientes que tienen alergia, porque vemos que mucha población y muchos se van a sentir identificados, ¿verdad?, de que tienen algún proceso alérgico. Sin embargo, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya han catalogado a las reacciones alérgicas o enfermedades alérgicas como la sexta causa más común a nivel mundial. De hecho, se dice de que un 20 a un 25% de la población mundial padece de algún tipo de reacción alérgica. En nuestro medio pues se dice incluso, ¿verdad?, de que 1 de cada 5 personas puede tener una reacción alérgica a lo largo de su vida. Entonces vemos realmente cómo la cantidad de enfermedades alérgicas en nuestro medio pues es bastante común. Doctor, la relación que existe entre las alergias y el sistema inmune. Bueno, te decía, ¿verdad?, cuando mencionaba lo de la definición, está mediado justamente por una respuesta de varias células, y esas células son parte de la red del sistema de defensa de nuestro cuerpo, que es el sistema inmunitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cuerpo tiene la capacidad de venir estas células, de detectar algo extraño, ajeno a nuestro organismo, hace una reacción para contrarrestar muchas veces el efecto tóxico que puede desencadenar, pero también sucede de que en ciertas circunstancias o condiciones que pueden ser modificadas genéticamente o adquiridamente, por ejemplo, por radiación, nuestras células se alteran y pierden como la capacidad de poder brindar una respuesta o un efecto para contrarrestar esa sustancia, ¿verdad?, justamente. Entonces, en ese momento lo que pasa es de que el paciente pues obviamente va a manifestar más síntomas, van a ser más severos, cada vez la respuesta un poco más fuerte, pero también existen condiciones en las que el mismo sistema o la misma respuesta celular empieza a detectar que sus mismas células están actuando mal, por lo tanto pues hacen una reacción también, y es lo que conocemos también como enfermedades autoinmunes y demás, que también pueden ser desencadenadas por factores alérgicos. Al hablar de alergia, pues posiblemente muchas personas lo asocian con, como usted decía, con el cambio del clima, con la lluvia, con la humedad, pero ¿existen otros tipos de alergia? Sí, mira, dentro de las alergias pues existen múltiples. Dentro de las más comunes está la rinitis alérgica, que esa es la que nos da por cambios en el clima, de la estación, un lugar vamos a hablar con polen, con tierra, y eso va a originar justamente pues una respuesta, una inflamación a nivel pulmonar, y los síntomas de tos, estornudos, catarros, entre otras cosas. Aparte pues
es otra condición pulmonar muy frecuente, que seguramente pues, más adelante pues, la vamos a detallar. El asma, ¿verdad? El asma bronquial, que afecta a una gran cantidad de niños especialmente. También existen cuadros de alergia secundaria a medicamentos o a tóxicos, ¿verdad? Que es bastante común. Por ejemplo, habrán escuchado, o muchos se sentirán identificados con que son alérgicos a la penicilina, que es como el antibiótico más común a las cuales pues, las personas resultan ser alérgicas. Y el problema muchas veces es que no sabemos que la persona es alérgica hasta que tenga contacto, ¿verdad? Eso es la condición. Otro pues, de los factores puede ser algún alimento, ¿sí? Existen enfermedades propias, ¿verdad? Que son justamente intolerantes a ciertos componentes de un alimento, como productos del trigo o del maíz, y dan una reacción justamente alérgica, solo que pues, los síntomas acá pueden variar, ¿verdad? Dependiendo el órgano afectado, así van a ser pues, la variedad de síntomas que podamos encontrar. Muy bien. Bueno, también queremos saber los síntomas de la alergia porque posiblemente suelan confundirse con alguna gripe, ¿verdad? Y que puedan decir que bueno, ya me enfermé de gripe por los estornudos, la mucosidad, pero pueda que sea una alergia. ¿Cómo podemos diferenciar? Bueno, realmente cuando hay un cuadro alérgico, vamos a tener igualmente una reacción inflamatoria que nos va a generar síntomas, principalmente si es a nivel respiratorio, síntomas así como tos, de gripe, de congestión, un poquito de rinorrea, que es la secreción de moco. Puede haber incluso, ¿verdad? Tener episodios de tos persistente, crónica, y que si el alérgeno o lo que nos está provocando esa reacción no la modificamos, no la quitamos de nuestro estímulo, va a persistir. Sin embargo, pues cuando hablamos de una infección respiratoria, pues también ya se pueden presentar otros síntomas como por ejemplo la fiebre, el decaimiento, dolores musculares, articulares, que muchas veces en cuadros alérgicos no lo vamos a ver. Para hacer como una pequeña diferencia entre ambos. Bueno, cuando existe alguna alergia por algún medicamento, por algún alimento que consumimos, las manifestaciones clínicas van a ir orientadas justamente a, por ejemplo, tener alergias o aftas en la cavidad bucal, tener dificultad al tragar, podemos tener eventos como de diarrea, de dolor abdominal, que muchas veces también nos pueden confundir. Sin embargo, lo que sí diferencia los cuadros de reacción alérgica a infecciones es como lo autolimitante que son los síntomas y lo pasajero que son, ¿verdad? Usualmente pues resuelven inmediatamente al administrar algún tratamiento, pueden pasar algunas horas, pero por lo general no vamos a tener un cuadro alérgico persistente arriba de las 72 horas, ¿verdad? Mientras que un proceso infeccioso agudo pues puede durar hasta más tiempo. Muy bien, muchas gracias por esas diferencias. Y queremos saber si también existe alguna edad para poder presentar alergias o padecerlas. Sí, mira, realmente los pacientes que son más vulnerables a los cuadros alérgicos pues son los niños, ¿sí? O adultos jóvenes. De hecho, pues es en ese momento en donde empiezan a tener estímulos con diferentes sustancias, ¿verdad? Que pueden venir y provocar alguna reacción en la persona, en el niño. Entonces, realmente, y esto está dado también porque como el sistema inmune pues está terminando todavía de madurar, está terminando de llegar a tener el efecto máximo, entonces esa respuesta, ¿verdad? O esa poca como maduración que se tiene, pues origina también de que el cuerpo responda ante cualquier estímulo. A veces no necesariamente va a ser una sustancia que genera un proceso o una reacción sobre alguien sano, pero si la persona pues ya tiene esa condición o esa limitación, pues va a reaccionar un poco más severo. También hay que tener en cuenta que los pacientes de la tercera edad, por ejemplo, ¿verdad? También son otro rango de personas en las que son un poquito más vulnerables, pero en ellos es un poco distinto porque en el caso de ellos pues, el sistema de defensa pues quiera que no, existe un cierto debilitamiento, hay más vulnerabilidad y entonces las reacciones alérgicas en ellos pues también se pueden presentar. No hay que dejar de lado los pacientes que tienen asociadas enfermedades, ¿verdad? Crónicas, diabetes, hipertensión, no digamos algunas inmunosupresiones como pacientes que tienen VIH, entre otras enfermedades, que claro que son por el mismo debilitamiento del sistema inmune son más propensos a tener reacciones distintas y poder tener cuadros alérgicos a muchas cosas y que muchas veces pueden no haber tenido durante toda su vida ninguna reacción alérgica a alguna sustancia, pero que en algún momento determinado tienen contacto y lo manifiestan. Muy bien. Si hablamos de las alergias alimenticias, pues obviamente para evitarlas es dejar de comer ciertos alimentos que, como nos hemos dado cuenta, que nos hacen mal o que somos alérgicos. Pero en temas del clima, que no podemos hacer nada, que es inevitable todos estos cambios, la lluvia, etcétera, ¿cómo podemos hacer para contrarrestar o mejor para reforzarnos, para que no nos afecte?
Bueno, aquí es importante siempre un paciente que es alérgico y que tiene pues múltiples manifestaciones que las puede ir presentando a lo largo de su vida a algo que te decía pues usualmente no eran alérgicos pero que resultan consumiendo por ejemplo algún camarón y les da molestias en la piel, dificultad al tragar, falta de aire en general. Algo bien aconsejable es de que estos pacientes empiecen como a tener una lista, ¿verdad? Deberían de anotarlo siempre o en el teléfono y empezar a identificar qué fue lo que consumieron y qué les provocó esa alteración, porque es esa forma como más simple que podemos venir y determinar, bueno, ¿qué es esto lo que nos hace daño? Entonces, ¿qué se necesita? Evitar tener contacto con ello. Y no digamos igual si hay al contacto con el cambio de clima, el aire acondicionado, ¿verdad? Muchas personas son muy sensibles a ello, entonces también, ¿verdad? Saber detectar qué nos originan esta serie de síntomas para poder alejarlo. Eso es como la primera alternativa, ¿verdad? Dos, pues debemos de mantener o tratar la manera de poder mantenerlos en condiciones óptimas, ¿no? A veces pueden haber enfermedades, a veces pueden haber medicamentos que pueden predisponernos justamente a tener reacciones alérgicas. Entonces, tenemos que hacer un recuento siempre de qué es lo que estamos tomando, que si está prescrito pues, por un médico, ¿verdad? Enfermedades crónicas o demás o asociadas que llevar un control adecuado, porque también puede ser producto de algún desbalance metabólico, hormonal, que podamos tener reacciones alérgicas y hasta que no compensemos esa alteración hormonal, no vamos a tener un alivio de los síntomas. Y además, pues también, claro, ¿verdad? Cuando hablamos de las reacciones alérgicas, nos centramos mucho en el sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, es bueno saber y tener en cuenta de que también existen pues, conjugados que pueden ayudarnos a favorecer, a estimular ciertas funciones, a ser inmunomoduladores para contrarrestar algunos de estos efectos. Y uno de ellos es de la línea Inoviofarma, llamado Sevilat, que bien lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues ayuda de gran manera para reforzar el sistema inmune y queremos saber cómo ayuda y cómo beneficia en este tema de las alergias. Sí, Sevilat pues básicamente tiene 4 moléculas importantes. El zinc, que el zinc pues muy bien conocido por la función inmunomoduladora que ejerce a nivel celular. Además también puede generar cierta regulación de inflamación a nivel intestinal del epitelio y de las membranas. Por lo tanto pues puede aportar bastante a ese nivel. Hablando del magnesio pues nos ayuda mucho en la función muscular, también ayuda mucho a la función o a la formación de proteínas, que también es un factor bien importante para la determinación de células que van a contrarrestar los efectos de un componente alérgico. Hablamos también de polifenoles, ¿verdad? Que existen diversos y que tienen la capacidad antioxidante, tienen capacidad de ser algunos vasoprotectores, de favorecer la regeneración celular, entonces, que van a controlar algunos de los mecanismos que puedan estar implicados en el desarrollo de enfermedad. Por lo tanto, Sevilat pues, es un conjugado bastante completo que puede ayudarnos y favorecer a disminuir a veces la severidad de los síntomas o incluso, ¿verdad? Poder contribuir a que el sistema inmune se mantenga en óptimas condiciones. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Entonces ya lo sabe allá en casa. Si usted desea reforzar el sistema inmune de su familia, la mejor opción es de la línea Inoviofarma llamado Sevilat en diferentes presentaciones. Así que usted puede tener más información a través de redes sociales. Nos encuentra como Laboratorios Pharmalat. Continuamos. Después de estos consejos de salud. El niño está enfermo muy frecuentemente, ya sea con tos, con síntomas de catarro. No se despegue de los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalat.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013 3596. SIM, juntos somos más fuertes. Alimen es una empresa creadora de suplementos nutricionales conscientes e innovadores enfocados en el desarrollo de vida saludable, generando una oportunidad de emprendimiento que te dará libertad financiera. Alimen, nutrición que transforma tu vida.